Buenas a todos, bienvenidos otra vez a Top Dev Div. En el día de hoy es un vídeo un poquito especial, ya que se estaba acercando el día de la presentación de Ritmo. Y tenemos aquí a Simón, que nos va a explicar cómo va a funcionar la presentación. Bueno, la primera presentación de Origins. Sí, la presentación de hoy. De Origins. Pues esta presentación tiene truco. Sí. Como es la primera presentación, Riot ha dicho que no quiere que la gente se pegue un tiro en la tienda y la ha puesto fácil, la verdad. Tú sabes un poco, te cuenta un poco cómo va a ir. Para todos en esta primera presentación, pues como todas las presentaciones de los TCGs, tú vas, pagas y te van a dar, de normal suelen ser sobres. ¿Qué pasa en esta primera? En esta primera lo que vais a obtener es un mazo de los 3 precons que van a sacar, que son Victor, Jinx y Lee Sin. Sí. Uno de esos 3 os lo van a dar de forma aleatoria en principio, para que así la gente no coja el mazo de Victor, porque si no va a ser como loco. Entonces, de forma aleatoria os lo darán, no sé, luego dependerá de tiendas. He escuchado incluso que si tenéis un mazo reservado, os dan el mazo reservado porque hay falta de stock. Sí, pero eso cogerlo con pinzas porque Claro. depende de cada tienda y depende de muchas cosas. De normal lo que han hecho es muchas o esa opción o simplemente han cogido y han retirado todas las pre-order y ya está. Entonces por la mesa pues podéis ver que tenemos por ejemplo el mazo de Bolivar. Hemos puesto este ejemplo, de normal va a ser los 3 que os hemos dicho. En los cuales pues el mazo tendríais un mazo con las leyendas y el campeón vendría dentro del mazo claramente, como dicen las normas, y tendríais pues todas las cartas del mazo, ¿no? Luego tendríais las diferentes runas, que seguramente creo que como son mazos precon van a venir 6 y 6, y 3 campos, ¿vale? Esto es lo que tendría el mazo precon. Ahora, en la presentación os van a dar también 2 sobres. Tengo por aquí unas cuantas cartas, por ejemplo. No sé si va a funcionar lo que quiero enseñar, pero bueno. Están muy ordenadas además, así que bueno, voy a barajarlas un poco. Sí. Pues vosotros en la presentación, el día ese, pues vais, cogéis, os dan este mazo, abrís el mazo, tal. Lo enfundáis, por favor, enfundar las cartas. No sabéis lo que podéis tener, ¿sabes? Y hay lo que veces puede que- valer en un futuro. Claro. Yo entiendo también, sobre todo lo veo con chavales más pequeños que Sí. esos no enfundan las cartas nunca, pero bueno. Es normal. Sí. Es normal, sí, la primera vez dices que va a valer este cartón. Bueno, el cartón vale 1.300 pavos. Bueno, pues ya no le van a hacer tanta gracia a la gente. Y pues nada, pues mira, pues yo por aquí tengo cartas. De normal, pues cada sobre creo que tenía 14 cartas. Sí, por ahí aproximado. Bueno, pues vamos a Más poner o por menos. aquí 14. ¿Vale? Pues vosotros abriríais el sobre y os ha tocado cartas aleatorias. Mira, pues por aquí, por ejemplo, tengo una Kaisa. Es interesante, por aquí, esta es morada, no la podría usar con Bolivar, pero si toca Jinx, por ejemplo, sí. Recalcar que no la puedes usar porque tienes que utilizar los colores que tiene Efectivamente. tu leyenda. Efectivamente, mira, pues por aquí tengo todas las cartas rojas. Estas serían las cartas que, por ejemplo, puedo usar. Pues el resto de cartas, pues las guardaríais, sobre todo en esta. Sí. Se va a hacer. Nuestra leyenda tiene 2 colores. En mi caso, Bolivar tiene rojo y naranja. Pues se separan por aquí las cartas rojas. Lo que podéis hacer es coger las cartas que os habéis abierto en los sobres e incluso podéis llegar a tocar campos. Así que voy a meter aquí un campo, por ejemplo. Y lo que decidiríais ahora es si modificáis el mazo o lo dejáis como está, que al final, como es un precon, ya viene directo para jugar, pero quizás si ya habéis visto cómo va el juego o ya habéis jugado partidas, podáis ver que hay cartas que son muy buenas. Yo, por ejemplo, aquí he pillado una Kaisa, un Draven y una Jinx. Sí. Podría meterlas directamente en el mazo de Bolivar, porque sirve por su Por color poder, y pues. tal. Igual con los campos. Al final el campo, tú lo estás sabiendo. Pues mira, este es el que... Al principio empiezas con un punto. Pues oye, pues para bulear a lo mejor me interesa. Y ahí iríais haciendo básicamente un mazo, vosotros con esas cartas, y luego jugaríais. Luego imagino que tampoco tenemos mucho conocimiento de lo que va a pasar, porque al final cada tienda va a hacer lo que quiera. Esta primera expansión está siendo un poco loca. Sí. Se debería jugar unas cuantas partidas, no sé si lo van a hacer casual, no lo van a hacer casual, depende, pero aquí lo que se suele hacer, pues suele ser, si ganas una ronda te dan un sobre, si pierdes del todo puede que te den algún sobre o no, y incluso que al top les dé sobres. Lo que también os van a dar en esta primera presentación es un sobrecito, que viene con una leyenda y con una champion unit, que también podréis usar, creo, a no ser que os lo digan, hacer caso a lo que digan el dueño de la tienda. Sí. Si os dejan, las usáis, si no,
pues no los usar. Y ya está. Pues os abriríais también ese sobrecito y podríais ir modificando también el mazo para que sea un poco mejor o a lo mejor no te interesa, yo qué sé. Aquí cada uno que diga lo que quiera. ¿Qué te parece, Aaron? A mí me parece bastante interesante, sobre todo es sencillo para gente que no ha tocado un TCG en su vida, porque las presentaciones, el del building de las presentaciones Sí. es bastante complicado, porque para que no lo sepa, plan, suelen ser 6 sobres, material sellado, Eso es tú lo abres los importante. sobres y con lo que te abres tú haces un mazo con eso. Exactamente. Claro, y encontrar sinergias y hacerlo optimizado, pues es bastante complicado, y más siendo todo el juego en inglés, que hay gente que no domina muy bien el inglés y a lo mejor piensa que una cosa es una y es otra. Así que esto para empezar me parece bastante acertado, la verdad. Y yo creo que va a estar muy divertida y nos lo vamos a pasar y yo creo que todo muy bien. Sí, el objetivo al final es eso, ir un poco a la presentación, tomar la primera contacto ya con el Sí. juego, Cartas de verdad. abrir un par de Cartas de- sobres y ver si sale algo interesante para jugar o para quedarte. Habrá gente que la coleccione y no quiera jugarla, pero oye, cada uno aquí que haga lo que quiera. Así como modo de resumen, vais a ir, os dan un mazo precon, un sobre especial que viene en esa leyenda y ese Champion Unit, y os dan 2 sobres. Con eso que os dan, os montáis el mazo como vosotros queráis. Nadie os va a decir, hombre, por favor respetad las reglas, eso sí. Eso siempre. Y luego jugaréis las rondas que sea, puede ser 3, 4, dependiendo. Incluso puede que sea más. Si Sí. tiendas que tengan más gente van a ser más rondas, tiendas con menos gente van a ser menos Tiendas rondas. grandes suelen hacer en plan incluso top 8. Claro. Después de. Porque esto va a ser un suizo. En plan, tú cuando te enfrentes a una persona ya no te vas a poder volver a enfrentar a ella y va por una base de resultados los Sí. enfrentamientos. No vamos a entrar en detalles. Después A ver, se puede decir un poco, pues Sí. si ganas, pues va a enfrentarte contra alguien que vaya Claro. ganando, si pierdes, te enfrenta contra alguien que haya perdido. Más o menos a no eso ser que es te toque el pair down o. Cosas ya luego esto. Sí, Da sí, igual porque no esto no lo te- vais a llevar vosotros, lo llevará el dueño de la tienda. Exacto. Y después de esos. Los 8 primeros, pues jugarán un top 8 en el caso de que la tienda quiera, Sea muy grande, claro. quiera hacer un top 8. Si no de normal, pues eso, jugaréis 3-4 rondas. 4 rondas, depende del tiempo de la tienda, depende de los horarios de la misma tienda. Y a disfrutar. Sí, pasarlo bien, no tengáis miedo tampoco a hablar con la gente. Habrá mucha gente que... Todas las dudas que tengáis, lo más seguro que va a haber alguien que os la pueda contestar. Sí. Plan, gente que, pues como nosotros, que llevamos ya tiempo. casi 2 meses tocando Más. Riffon. Desde Sí. principios de verano casi. En plan, Llevamos ya tiempo, pues podéis venir y preguntar, oye, ¿qué pasa con esta regla? ¿Esto cómo funciona? Tal. Eso no pasa nada. Y al final hay mucha gente que va a entrar como su primer juego de cartas. sí. Esta gente, yo por lo que hemos ido a enseñar a jugar a la tienda de Avalon Burgos, hay gente que es muy tímida, hay gente que no pregunta y hay otra que no. O sea, hay gente que es diferente. Hay muchos tipos de personas y eso, que no tengáis miedo, que la gente no muerde. Bueno, no debería morder. Exacto. Y esto al fin y al cabo es hacer comunidad y pasarlo todos bien. Y Efectivamente. disfrutar de este juego que yo creo que Riot lo está haciendo bastante Medianamente bien. Sí. El problema de Claro. stock es otro Sí. caso, Eso pero es más bueno. un tema logístico que tienen que gestionar. Así Y, que- y eso es un poco la explicación. Esperemos que todo el mundo lo pase bien. Yo creo que sí. Yo creo que también. Y pues también podemos venir dentro de un par de semanas a explicar un poco ¿Cómo ha ido? Decir, claro, decir un poco cómo nos ha ido a nosotros, que iremos claramente. Sí. Y pues eso. Pues nos vemos el siguiente día con un próximo vídeo. Chao, chao.